Buenos días con quienes nos ven, nos escuchan y buenos días con ustedes. Gracias por el contacto. Y yo creo que hay que situar, en la medida en que además estamos 9 meses, ya justamente hoy cumpliendo estos 9 meses, que fue un periodo que arrancó primero marcando un fuerte contraste respecto al gobierno anterior, tanto en estado de ánimo como en calificación a la gestión y credibilidad. Pero esto fue un periodo corto, un periodo que puede signarse ya solamente como un paréntesis. En los últimos meses lo que hemos visto más bien es que se ha acentuado el pesimismo y esto es un ingrediente que hay que tomar siempre en cuenta. Yo diría que es el más importante para hablar del momento que está viviendo el país. Y en términos de calificación a la gestión del presidente y de credibilidad, simplemente voy a mencionar que esta es una encuesta que nosotros aplicamos en las ciudades de Quito y de Guayaquil y por lo tanto tiene validez para estas dos ciudades. En el caso del presidente Guillermo Lasso, ¿qué es lo que podría estar empujando para esta calificación, para este desgaste de calificación? Fundamentalmente el hecho de no ver una gestión más allá del plan de vacunación. No ver una gestión más allá del plan de vacunación y a la par el incremento, la profundización de necesidades, por un lado económicas, que venían ya del periodo anterior, pero sobre todo también la escalada de la preocupación por la delincuencia. Para tener el contexto, en este mes la delincuencia ya ocupa con distancia el primer lugar como principal problema del país, con el 36%. Nosotros no habíamos visto que un problema distinto al económico, desempleo y crisis económica, Ujú. ocupara el primer lugar. Ahora está con el 36, luego el desempleo tiene el 18, crisis económica el 17. Si esto es así, si tenemos esta mención y esta preocupación tan intensa por la delincuencia, por la inseguridad, y si damos la lectura de, por el otro lado, cómo califica la población la gestión del presidente Lasso en esta área específica, me refiero a la de la delincuencia, conectamos en buena medida porque hay este desgaste de la calificación a la gestión y de la credibilidad. Por ejemplo, para que tengamos la referencia en las áreas específicas, en manejo de seguridad ciudadana, solamente el 13% califica positivamente la gestión del presidente. Y si tomamos la económica, recordemos que si sumábamos la mención de desempleo y de crisis, tenían una cifra similar a la de seguridad. En generación de empleo, solamente el 15% califica positivamente y en términos de manejo de la economía en general, solamente el 30%. Estos datos que he mencionado explican en buena medida por qué hay este desencanto con la gestión del presidente Lasso y este desgaste pronunciado en estos 9 meses que lleva en la bolsa. Y justamente siempre en este análisis, o al menos en estos meses, se ha recurrido a hacernos la pregunta de sobre el plan de vacunación, que ya quizá ha sido como solventada, de qué alcance tiene sobre la credibilidad, que tiene justamente sobre esta mirada que tiene la ciudadanía de la gestión del actual gobierno. Todavía se puede seguir analizando, a pesar de que, claro, la pandemia no ha terminado, las acciones de vacunación continúan, estamos en este periodo de la tercera dosis para mucha de la población, incluso se habla de la implementación de una cuarta dosis en el país. Este es un tema que se lo habla a nivel global, pero en Ecuador, ¿le alcanza en la agenda política al presidente Guillermo Lasso mantenerse en esta postura cuando hay estos otros temas? Tú lo has nombrado, el tema de la inseguridad, por ejemplo. Bueno, yo creo que en buena medida tiene que ver también con una lectura errada que estamos haciendo en el país, simplificando el manejo de la crisis sanitaria, de la pandemia, a la vacunación. Esta simplificación trae problemas, digamos, porque no significa que no haya sido un plan de vacunación eficiente, no significa que no haya el reconocimiento de la población en ese sentido, pero vamos, un manejo de la crisis sanitaria y de la pandemia y eventualmente un horizonte post pandemia requiere bastante más que solamente la aplicación de vacunas, porque justamente estamos hablando de la inversión social en otras varias áreas, la afectación del empleo, por ejemplo, que tiene que ver también en buena medida con la crisis sanitaria, la afectación de los otros servicios de salud, la afectación de los servicios de educación, en fin. Entonces, no podemos decir necesariamente que el manejo de la pandemia ha sido
el acertado. Yo creo que hay que puntualizar que el manejo del plan de vacunación es el que ha sido eficiente, eso por un lado. Por el otro, esto que yo he dicho hace un momento, si es que se agudiza la preocupación por un tema como la seguridad, y si lo que hemos visto en estos 9 meses ha sido un manejo errado, como califica la población, solamente el 13% está satisfecha, y no vemos que realmente haya señales, un horizonte de que esto vaya a solucionarse, entonces esta preocupación va a ir empujando que la población sienta de más insatisfacción. Y el tercer elemento que quiero mencionar, porque tú señalabas si es suficiente para hablar de su manejo político. Bueno, ahí tienes otra arista. El manejo político implica la administración o la gestión de la conflictividad que genera tu gestión, tu administración del gobierno. Y en términos de manejo de la conflictividad, yo creo que es uno de los principales saldos complicados que tiene el gobierno. Pensemos en la relación que ha tenido con el legislativo, pensemos en la gestión de las protestas, el diálogo de los movimientos sociales. Es una conflictividad que se mantiene latente y no necesariamente, evidentemente, no puede esto ser manejado solamente con las promesas de el plan de vacunación y esta contención. Digamos, son aristas distintas que se han ido agudizando y que configuran un escenario complejo para la gestión del gobierno. Ahora, Paulina, lo que está pasando, digamos, a nivel de la aprobación del gobierno, de la calificación de su gestión, se está replicando en otras funciones del Estado. ¿Qué está pasando también con esta de la vista, digamos, que la gente tiene sobre lo que pasa en el Estado, en la alcaldía de Quito, por ejemplo? Sí, yo diría más bien que el análisis que hay que hacer es un análisis grueso en ese sentido. Llevamos ya un periodo, un ciclo, más que un periodo, un ciclo que se configura desde el gobierno anterior, en el que la confianza en las instituciones se ha afectado notablemente, en el que la satisfacción con la democracia se ha afectado, en el que la percepción de que el país no está siendo gobernado de modo democrático, esto es una constante. Y lo digo no solamente citando los datos de perfiles de opinión, sino también si uno mira los datos del Latino Barómetro, estamos en el punto más bajo desde 2006 en la satisfacción con la democracia. Entonces, dicho esto, el malestar en general se evidencia en la calificación a la gestión del gobierno, en la calificación a la gestión a la asamblea, en la confianza en el resto de poderes, y los gobiernos locales aquí no necesariamente son un eco de lo que sucede con el gobierno nacional, sino que ya tienen su desempeño individual o particular. Cuando hablas, por ejemplo, de la alcaldía de Quito, estamos frente a un caso agudo, complicado, y que además también podemos hablar ya de un ciclo prolongado. Vamos a ver si pensamos en las cifras de calificación a la gestión. Estamos ante una institución que apenas tiene el 7% de credibilidad. El alcalde tiene solamente el 17% de calificación positiva y tiene solamente el 19% de credibilidad. ¿Es esto un eco del gobierno nacional? No, porque si es que así fuera, tendríamos alcaldías igualmente con bajas cifras en otras ciudades. Y no es el caso. Quito es un caso agudo, especial, con baja confianza en la institución. Es natural que esto suceda si hemos tenido además destitución de alcalde. Los problemas en la ciudad son más graves todavía que los nacionales. Tuvimos un desastre, una tragedia hace casi 3 semanas para hablar del deslave. Entonces, esto configura un escenario especial, específico, y que hace que los que vivimos en Quito estemos viviendo el doble efecto, digamos, el efecto de lo nacional y el efecto de lo local. Y justamente el caso de Quito es tan particular porque quien está en la alcaldía no llega por elección popular, no tuvo este filtro, si podría llamarlo filtro, quizá esta acción concreta de aprobación de las personas conscientemente para que llegue con cierto porcentaje a la alcaldía. Ahora, asistimos también en estas últimas semanas a una
disputa por la administración del control político en diferentes instituciones. El Consejo de Participación Ciudadana es uno de los puntos más evidentes, con el cambio de autoridades, de presidente, vicepresidente, y esta semana también en el discurso político sobre la inestabilidad de la Asamblea Nacional. En palabras de la presidenta actual, Guadalupe Dori, de la Asamblea Nacional, se habla de confabulación, de estos cambios. ¿Cómo mira la ciudadanía esta inestabilidad institucional y cómo merma o no la credibilidad de la clase política en Ecuador? Sí, para retomar, digamos, la línea de la primera intervención, yo creo que hay que hablar, insisto, de este ciclo que viene a partir del gobierno anterior y esta inestabilidad en distintos poderes del Estado, que de algún modo es fruto de la consulta popular y del carácter transitorio de varias instituciones. Estamos hablando de destituciones, de salidas, de reemplazos, de encargos, de la gran arquitectura institucional del país. Y entonces nos sorprende en ese sentido que en este momento, sí, para hablar de la situación de la democracia en general, solamente el 28% considera que el país está siendo gobernado de modo democrático. Uh-huh. Pensemos que cuando arrancó el gobierno del presidente Lasso, esto era el 48%. Uh-huh. En 9 meses ha perdido 20 puntos esta percepción de que el país está siendo gobernado de modo democrático. Esto ya no tiene que ver solamente con el gobierno o con el ejecutivo, esto tiene que ver con el carácter general o con el estado en general del régimen en Ecuador. Y en términos de confianza institucional, para hacer una pasada muy, muy rápida, solamente la Iglesia, digamos, está en un paréntesis o está parte de esta situación porque es la institución con mejor confianza institucional, pero a partir de eso, si pensamos en las instituciones políticas, digamos, el 15% solamente confía en el Estado. Si pensamos en el gobierno nacional, solamente el 10% confía en él, la Fiscalía tiene el 8% de confianza, el Consejo Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana tiene solamente el 7%, la Asamblea solamente el 6%, la Corte Nacional de Justicia solamente el 5%, y esto se agrava si pensamos además que está muy lesionado también el carácter de representación, porque solo el 3% confía en los partidos políticos y se ubica entonces esta institución en el último lugar de todas las instituciones que nosotros medimos mes a mes. Entonces, para cerrar esta idea, se trata de una lesión global, general, y de esta afectación en la percepción de que Ecuador está siendo gobernado democráticamente, que se vio más empujada en este periodo con esta pérdida de 20 puntos en este indicador. Y ahora, digamos, estamos a puertas de las elecciones seccionales y una percepción tan baja hacia los partidos políticos, ¿en qué finalmente puede decantar en un año electoral? Ahí el escenario va a ser, digamos, hay que hacer un análisis distinto por cada una de las ciudades, por cada uno de los cantones. Quito, sin duda alguna, va a tener un reto mayor por este vacío, digamos, que hay en relación a la administración actual, por todo este periodo prolongado de inestabilidad. Ahí las preguntas que caben es si el oficialismo va a poder rentabilizar el alto apoyo que tuvo para la elección presidencial, cómo se traduce ahora esto en las cifras de apoyo. Esta es una pregunta a realizarse aquí. En Cuenca, por ejemplo, vamos a ver qué pasa con el liderazgo que tuvo Yacu Pérez en las elecciones pasadas, si es que Izquierda Democrática, con el tránsito que ha tenido en su relación con el gobierno y en el legislativo y las pujas internas, logra seguir con buenas cifras allí. En Guayaquil, una pregunta fundamental que va a tener eco hacia lo nacional, porque se trata del momento clave, crucial, para saber si el Partido Social Cristiano se reelige allí y si se mantiene desde Guayaquil, desde Guayas, como su bastión para la oposición hacia el gobierno nacional. Allí también cabe la pregunta de qué pasa con la revolución ciudadana después de su resultado en las elecciones presidenciales pasadas, con un momento de reconfiguración de su organización política.
varias de esas preguntas van a estar en territorio, pero el análisis sin duda alguna va a ser específico para cada una de las ciudades. Y justamente hace un par de días lo conversábamos en análisis con Decio Machado. También sí afectan finalmente lo que está pasando, las posturas que toman las diferentes bancadas en la Asamblea Nacional. Digo, Pachacutic llega a la Asamblea Nacional con este acumulado de la expectativa de diferentes lugares del país. Llega a conformar a algo que no sabemos si es que lo podrá volver a replicar en las seccionales, justamente también por esa falta de solvencia, de programática, de agenda, de instalar cuáles son los postulados de este movimiento. Lo mismo quizá pasa con la izquierda democrática. Algo que hemos visto también desde el Partido Social Cristiano, más bien es con estos distanciamientos, está como precautelando las acciones que pueda tener sobre lo local también y su nivel de credibilidad. Frente a todo esto, ¿cómo tú miras que se puede generar el desenlace en la Asamblea Nacional? Esta reconfiguración de fuerzas, ¿está pensando en la política de este momento o está planteando un camino hacia justamente como las elecciones seccionales y lo que pasará en los siguientes años acá en Ecuador? Sí, el tránsito entre las elecciones, por un lado las legislativas y luego las presidenciales, hasta este momento, el tránsito para las organizaciones políticas yo creo que ha sido traumático, para decirlo así, en el sentido de las fisuras internas que esto ha significado para varias de ellas y en el sentido de todavía la incertidumbre de cómo posicionarse frente al gobierno nacional. Para hablar muy brevemente, el rol, por ejemplo, de Izquierda Democrática, que normalmente se lo miraba como parte del bloque de centro-izquierda que podría generar cierta resistencia, no necesariamente ha sido así. La población incluso la ve como cercana al oficialismo, con fisuras internas que puede significarle incluso perder su naturaleza de bloque. Esto es un primer elemento que van a tener que resolver con miras a la relación con el Ejecutivo, con miras a su lugar en el Legislativo y también con miras a la reorganización para las seccionales, el lugar que ocupa Javier Hervas, por ejemplo. En el caso de Pachacutic, esta tensión, fisuras, este bloque que actúa de modo distinto al que apoya a la presidenta Dori y las tensiones respecto a Conalle. Estos son temas a resolver para ver si llegan efectivamente con esta misma fuerza y con esta misma solidez y organicidad con la que enfrentaron a las elecciones presidenciales y legislativas. El Partido Social Cristiano, sin duda alguna, va a tener que hacer todo un tránsito y una recomposición, porque la última vez que lo vieron en campaña, lo vieron apoyando y empujando la presidencia de Guillermo Lasso. Por eso es que es evidente que hay una clara apuesta en el discurso de querer distanciarse, diferenciarse del gobierno nacional. Lo de la Revolución Ciudadana lo he mencionado ya, pero la pregunta sigue siendo cuál va a ser la naturaleza de su oposición. Recordemos que cuando arrancó el periodo, varias de estas fuerzas hicieron una apuesta de darle gobernabilidad. En el momento más crítico, más sensible para el gobierno, para referirme al último trimestre del año anterior, hicieron apuestas complicadas para permitir la aprobación de la reforma tributaria, votaciones pegadas al gobierno de varias de estas tiendas políticas, el modo en el que se fiscalizó o no Pandora Papers, en fin, eso fue un momento en el que les puso nuevamente a prueba si tenían o no vocación de oposición. Estamos en el tercer momento, que ha sucedido en apenas 9 meses, en el tercer momento en el que van a tener que jugar en este equilibrio, por un lado, de poner por delante cuál es su vocación político-ideológica de oposición, si es una vocación o no contrahegemónica, de calcular cómo les va a dejar su relación con el gobierno en sus apuestas para territorio. Es decir, en las seccionales es el momento privilegiado cuando se miran alianzas de 2, 3, 4 movimientos, a veces en cosas que nos parecían imposibles, y esto va a volver a suceder sin duda alguna. Y esta situación que es fundamental para RC y también para Pachacutic sobre las amnistías.
Me parece que eso va a estar gravitando. Mientras no termine de resolverse esto, vamos a poder tener eventualmente esta alerta, esta alarma de si es que se mueven un poquito más allá en términos de oposición, qué puede suceder con la situación de los líderes y de los actores políticos que están todavía en esta situación después de octubre y después de otros procesos. Paulina, muchísimas gracias. Creemos que hemos puesto elementos bastante interesantes para analizar, sobre todo este año preelectoral, la situación de los partidos y lo que pasa, sin duda, en las instituciones del Estado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y buenos días.